Buenas a todos. Continuamos la miniserie sobre el torneo de candidatos celebrado este pasado mes de abril. Hoy veremos una partida entre el número 2 mundial, Fabiano Caruana, y el número 6 mundial, Anish Giri. Este encuentro es especialmente interesante, ya que ambos jugadores tenían que jugar a ganar si querían aspirar a ganar el torneo. Es por eso que veremos una partida muy tensa entre dos de los mejores jugadores del panorama ajedrecístico. Caruana llevaba las piezas blancas y abrió con peón e4, y Giri respondió con peón c5, planteando una defensa siciliana. Tras caballo f3, e6, d4, entramos en la siciliana abierta, que siguió con c por d4, caballo por d4, caballo f6, caballo c3, caballo c6, y Caruana se desvió rápidamente de las variantes más comunes jugando peón a3. Por ejemplo, una jugada más habitual hubiese sido caballo de b5, entrando en la variante Sveshnikov de la siciliana. Giri continuó con alfil e7, entrando en la variante Scheveningen de la siciliana. Como pueden notar, la defensa siciliana presenta una maraña de variantes bastante compleja, y es especialmente importante tener un conocimiento general de la mayoría de ellas. Ambos jugadores continuaron con un desarrollo común en este tipo de estructura, con alfil e3, enroque corto, alfil e2, peón a d6 y ahora Caruana jugó la novedad dama d3. La dama normalmente se sitúa en la casilla de 2, pero últimamente se está poniendo de moda colocar la dama en la casilla de 3 para amagar compases de la dama por la tercera fila. Hay que decir que el peón en A3 se complementa muy bien con la dama blanca, cubriendo la casilla B4 desde donde el caballo de las negras podría encordar a la dama. Además, tras dama D3, las blancas dejan la puerta abierta a enrocarse en corto o en largo. Giri continuó con un desarrollo natural con alfil d7 y Caruana jugó el habitual peón a f4, preparando un ataque al enroque de las negras. Giri respondió en el centro con un movimiento de peón. Cabe mencionar que la estructura de peones de la variante Scheveningen es especialmente flexible, ya que las negras disponen de dos rupturas a su disposición, peón a e5 y peón a d5. Las negras eligieron peón e5, una jugada que, como veremos, prepara ganar la casilla e5 para una pieza negra. El juego siguió con caballo por c6, b por c6, enroque corto y e por f4. Esta última jugada es muy común en esta posición, ya que aísla el peón en e4 y prepara el control de la casilla e5. Así pues, hagamos una pausa para analizar la estructura de peones. Por un lado, Caruana tiene un peón aislado en e4, y por tanto, este no puede ser defendido por ningún peón en las columnas adyacentes. Por otro lado, Giri tiene peones colgantes en c6 y d6, que tampoco pueden ser defendidos por ningún peón en las columnas adyacentes. Sin embargo, los peones colgantes, cuando están en la misma fila, controlan bastantes casillas, a diferencia de los peones aislados. Hecho este inciso, volvamos a la partida. Tras alfil por f4, las negras colocaron su alfil en e6, donde se encuentra perfectamente ubicado, protegiendo el punto sensible en f7. La partida prosiguió con dama g3, efectuando el pase de dama por tercera para poder poner presión en el punto en d6 y g7. En este momento, Giri realizó una maniobra temática en esta posición. Como hemos dicho anteriormente, la casilla e5 es débil, ya que no puede ser defendida por ningún peón blanco. Así pues, las negras jugaron caballo d7 reciclando el caballo para llevarlo a la casilla e5. Caruana continuó con torre d1, poniendo así sus torres en las dos columnas semiabiertas disponibles en la posición, y las negras jugaron torre e8, dejando la casilla f8 libre para otra pieza y atacando con rayos X el peón de e4. Las blancas prosiguieron con rey h1, ya que la directa alfil por d6 sería mala, porque vendría la jugada intermedia dama b6 jaque, ganando el peón en b2 y como consecuencia desestabilizando el caballo en c3. Por este motivo, Caruana jugó rey h1 y Giri respondió con dama b8, atacando ahora sí el peón en b2. Llegados a este punto, podemos decir que hemos llegado a un momento clave de la partida. Las piezas blancas deben decidir cómo actúan en el flanco de dama, y como veremos, no es una decisión fácil. El peón en b2 es un peón clave, ya que mantiene la solidez del flanco de dama blanco. Si analizamos lo que sugiere el módulo a un nivel de profundidad elevado, podemos observar que la mejor jugada es peón a b3. Sin embargo, Caruana eligió peón a b4,
jugada que según el módulo pierde gran parte, si no toda la iniciativa. Veamos el porqué. Empecemos por analizar qué idea hay tras la jugada peón a b3, que sugiere el módulo y que, incido, no se jugó en la partida. La idea tras b3 es estabilizar el flanco de dama para poder reagrupar las piezas blancas en el centro y flanco de rey. Veamos cómo podía haber continuado la variante tras peón a b3, caballo e5, alfil h5, dejando la casilla e2 libre, alfil f8, caballo e2 reciclando el caballo y tras g6, caballo d4, las blancas hubieran conservado una ventaja importante. Esta ventaja se debería principalmente a que las negras no tienen contrajuego directo y las piezas blancas están muy activas. Sin embargo, Caruana optó por otra idea estratégica, jugar peón a b4. La idea tras b4 consiste en desestabilizar los peones colgantes para ganar alguna casilla, preferentemente la casilla d5. Como decía anteriormente, cuando los peones colgantes están en la misma fila, controlan muchas casillas. No obstante, si obligamos a que uno de ellos avance o realice una captura, van a quedar casillas débiles. El plan que ha elegido Caruana no es malo, pero Giri jugó de forma muy precisa y demostró que no era suficiente. La partida siguió con caballo e5, casilla ideal para el caballo, peón a b5 atacando a los peones colgantes, torre c8 poniendo la torre en la columna que se va a abrir, b por c, torre por c y caballo d5. Caruana ha eliminado la estructura compacta de peones colgantes y ha ganado la muy buena casilla de 5 para su caballo. Sin embargo, Giri a continuación jugó una jugada defensiva excelente, dama f8. El propio Giri comentó en la rueda de prensa posterior lo siguiente: en este momento es cuando probablemente Caruana se dio cuenta que ya había perdido la iniciativa. De hecho, el módulo marca igualdad, pero el juego de las negras es más fácil, ya que la estructura de peones de las blancas es peor y las torres negras pueden atacar fácilmente las debilidades. Además, el rey de las negras está bien protegido, hecho que dificulta que las blancas puedan desempeñar el clásico ataque en el flanco de rey. De hecho, a continuación veremos el cambio de tendencia que ocurre, ya que Caruana empezará a realizar jugadas defensivas. La partida prosiguió con peón a c3, defendiendo el peón, torre a c8, doblándose en la columna c, y torre c1. En este momento, Giri va a realizar otra maniobra temática de esta estructura, el cambio de los alfiles de casillas negras. Aprovecho para aclarar que las casillas negras en este tablero corresponden a las de color verde. Bien, pues este cambio de alfiles se fundamenta en tratar de apuntalar el caballo negro en e5. Si no hay alfiles de casillas negras, va a ser muy difícil, si no imposible, eliminar el poderoso caballo de esa casilla. Esta maniobra empieza con caballo g6, expulsando el alfil de las blancas a la casilla d2. A continuación, Giri jugó alfil h4, esta vez expulsando la dama blanca a la casilla e3, ganando más control sobre las casillas negras. Giri prosiguió con torre c5, poniendo presión en d5 y prácticamente forzando a Caruana a jugar peón a c4 para defender el caballo, pero dejando así las casillas negras más débiles todavía. En este momento viene el intercambio de alfiles que he comentado. Giri jugó peón h6, una jugada que prepara alfil g5 y donde las blancas no tienen ninguna buena respuesta. Caruana optó por dama b3 y tras alfil g5, alfil por alfil, h por g, dama g3, atacando el peón, Giri lo defendió con dama d8. Es curioso ver la inusual maniobra de la dama negra, moviéndose por las casillas d8, b8 y f8 de forma muy efectiva. En este momento las negras ya tienen una ventaja notable, tal como indica el módulo. Sin embargo, Caruana eligió torre cd1, que dificulta más que ayuda a la defensa de la posición de las blancas. Desde un punto de vista práctico, hubiese sido mejor caballo e3, para así poder contrarrestar la fuerza del caballo de las negras. Tras torre cd1, la partida siguió con alfil por d5, cambio otra vez temático de piezas menores, e por d y caballo f4. Hemos llegado a una posición donde todo jugador de siciliana con las piezas blancas debería evitar. Aunque el balance de piezas es igual para ambos jugadores, las piezas negras están mejor por dos motivos. Primero, el caballo es una pieza superior al alfil, y segundo, el rey de las negras está más seguro que el de las blancas. El alfil
choca contra sus propios peones y es incapaz de defender las casillas negras débiles que hay a su alrededor. Además, el rey de las blancas está más débil, ya que solo dispone de 2 peones en su enroque, mientras que el de las negras tiene 3. A partir de este momento, Giri va a materializar esta ventaja con mucha precisión. En primer lugar, se va a simplificar el flanco de dama, empezando con dama f2, torre c7 defendiendo el punto en f7, torre d4, dama e8 amenazando la captura del alfil f3, torre por c4, torre por torre, torre por torre, dama por a7, torre a4, dama f2 y torre por a3. Una vez el flanco de damas se ha simplificado, la atención va a dirigirse hacia el enroque de las blancas. Caruana intentó desestabilizar el caballo en f4 con peón a h4. No obstante, Giri contestó con dama e5 y tras h por g5, dama por g5, la dama negra se encuentra perfectamente ubicada amenazando al rey de las negras y apoyando al caballo en f4. Cabe decir que nos encontramos en la jugada 38, momento en el cual hay normalmente apuros de tiempo y no es hasta la jugada 40 que se les añade más tiempo a cada jugador. Por este motivo veremos que Giri va a dar un par de vueltas hasta dar el golpe definitivo. La partida siguió con torre e1, torre a8, alfil e4 y torre a2. Y es importante ver que la torre no puede ser capturada porque tras dama por a2 vendría dama h4 jaque ganando la torre en e1 y el alfil en e4. Por eso Caruana contestó con torre b1, que amenaza jaque mate en b8. Así pues, Giri retiró la torre a a8 de nuevo y Caruana volvió con torre e1. En este momento, Giri, con más tiempo en el reloj, encontró la continuación correcta, que es peón a f5, atacando el alfil y dando un aire al rey para evitar los mates en la octava fila. Caruana retiró el alfil a b1 y tras rey f7 dejando paso a la torre en a8, torre e3, torre a8 jaque, rey g1, Giri sentenció la partida con caballo por g2. El caballo no se puede tomar ya que vendría dama por e3 jaque con ganancia de material y con un ataque ganador. Si las blancas hubiesen tratado de cubrirse con torre g3, entonces vendrían dama c1 jaque, dama f1 y torre h1 jaque, forzando al rey a separarse de la dama negra y entonces seguiría dama por f1 ganando la dama blanca. Esta partida creo que es un ejemplo magistral y actual de cómo jugar la variante Scheveningen de la siciliana. Hay que dar mucho mérito a Giri por haber conseguido ganar al segundo mejor jugador de ajedrez actual y además hacerlo con las piezas negras. Al ser una partida tan intensa han habido varios momentos clave. No obstante, yo me quedaría con, primero, el cambio temático de alfiles de casillas negras, segundo, la posición de caballo superior al alfil, y tercero y último, la maniobra de la dama negra por la última fila. Espero que les haya gustado este vídeo, saludos y hasta la próxima.